Vimos la lectura de la palabra de Dios en Primera de Timoteo, capítulo número 6, y vamos a leer solamente unos versículos aquí. En el versículo número 13 y 14 nada más voy a leer, 13 y 14, y luego vamos a orar y que Dios nos hable en esta enseñanza. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 13 y 14. ¿Están ahí, hermanos? Dice: te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. Note esto: hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Hasta que Él venga. Hace algunos años, un faro estaba ubicado en una costa rocosa. Era atendido por un anciano que era el guardián del faro. Su responsabilidad era sencilla: mantener encendida la luz durante todas las noches. Aunque era sencillo, era muy importante, era vital su trabajo. Así que cada tarde, antes que empezara a oscurecer, revisaba el combustible, el aceite, limpiaba el cristal y encendía la lámpara del faro. Muchos marineros jamás conocieron su nombre, pero gracias a aquella luz pudieron llegar sanos y salvos al puerto decenas de veces. Pero un día, varias personas empezaron a pedirle un poco de aceite o de combustible. Así que el vecino amable, el anciano amable, empezó a regalar un poco a aquellos necesitados. Un poquito de aceite para un vecino, para su lámpara de casa. Otro ocupaba un poco para poder cocinar. Otro le pidió para un negocio que necesitaba alumbrar. Y él quería ayudar a todos. De repente, poco a poco, el aceite fue terminándose. Un día, al caer la noche, el combustible ya no fue suficiente. A medianoche, el faro se apagó. Y aunque el pobre anciano quería encender el faro de alguna u otra manera, no lo logró. Aquella misma noche, varios barcos encallaron entre las rocas, dañando sus propelas, dañando sus embarcaciones. Cuando las autoridades vinieron a reclamar por aquella tragedia, el anciano tuvo una excusa y respondió: solo trataba de ayudar a la gente de mi comunidad. Lo cual fue respondido por las autoridades y marineros: tu responsabilidad no era repartir el aceite, tu responsabilidad era mantener la luz encendida hasta el amanecer. Esa era tu responsabilidad. Y esa también, hermanos, es nuestra responsabilidad hasta que Él venga. Vivimos en un mundo cada vez más oscuro, más tenebroso, con más pecado. Cada día hay más maldad. Hoy en día se ven pecados escandalosísimos que no se veían tiempo atrás. Hace algunos días estaba viendo unas fotografías de la cuenca antigua. Se reunían en algunas zonas para poder disfrutar en familia. Se podían comer ahí, se ponían a comer como día de campo. Prácticamente dejaban las puertas abiertas de sus casas. No había peligro en estas partes del mundo. Pero hoy, acabo de enterarme en las noticias que un ladrón se metió a una casa y sustrajo los tubos de cobre junto con el calefón en una casa. Una señora atropellada, una señora asaltada. Sicariatos empiezan a verse por todas partes, no solo en Cuenca, en el mundo entero. El mundo entero está bajo el maligno.
Y vivimos en ese mundo oscuro. No sabemos el día ni la hora en la que Cristo va a venir, pero tenemos un trabajo, una tarea crucial: mantener la luz del Evangelio encendida, hermanos, hasta que Él venga. Por eso es que Pablo exhorta a Timoteo en el versículo 14, mírelo nuevamente, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Mientras esperamos el regreso de Cristo, Pablo dice, no podemos bajar la guardia, no podemos apagar la luz, no podemos permitir que barcos vengan y queden a la deriva, queden encallados, queden ahí atorados, porque no hubo un faro que les dirigiera correctamente. ¿Cómo debería ser el comportamiento del cristiano hasta que Él venga? ¿Cómo deberíamos esperar? Cristo viene, amén, hermanos. Cristo viene por segunda vez. Así como Él vino la primera vez, Él vendrá nuevamente. Y ese día puede ser hoy, puede ser esta noche. Cristo viene, hermanos. En cualquier momento puede sonar la trompeta y el que ha de venir vendrá, dice la palabra de Dios. Pero ¿cómo deberíamos comportarnos hasta que Él venga? Vamos a ver algunas cosas que dice la Biblia que deberíamos hacer entre tanto que nuestro Señor viene. Entre tanto deberíamos mantener encendido nuestro faro. Cierre sus ojos, incline su rostro y acompáñeme en esta oración. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por permitirnos estar aquí, Señor. Muchas gracias porque me permites compartir tu palabra con mis hermanos fieles que están aquí para escuchar tu maravillosa palabra. Te ruego, mi Dios, que seas tú hablando a cada corazón. Señor, que seas tú mostrándonos lo que esperas que hagamos entre tanto que tú vienes, Señor. Sabemos que vendrás y que cualquier día puede ser. Al atardecer, al anochecer, al amanecer, cualquier día de esta semana, de este mes, de este año, Señor, ya todo está cumplido, tu venida está cerca. Ayúdanos, Señor, a hacer lo correcto antes de que tú vengas y entre tanto que tú vienes. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. ¿Qué es lo que deberíamos hacer entre tanto que Cristo viene? Entre tanto que estamos en la oscuridad, como ese anciano que era encargado del faro. Entre tanto que está la oscuridad, tenemos que hacer brillar nuestro faro para guiar en medio de la oscuridad. Y hay varias cosas que debemos hacer. Sígame por favor en todos los versículos. Vamos a buscar muchos versículos de la Biblia para que los busque, nos hagamos unos buenos buscadores de los pasajes. Mire la primera cosa que debemos hacer. Primera a los Corintios capítulo 11. Hasta que Él venga. ¿Qué debemos hacer? Esta frase debe retumbar durante todos los días hasta que Él venga. ¿Qué debemos hacer? Mire lo que dice 11:26 de Primera a los Corintios. Dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis, dice aquí, hasta que Él venga. La primera cosa que debemos hacer como cristianos hasta que Él venga es proclamar su muerte, proclamar su resurrección, proclamar su salvación hasta que Él venga. La cena del Señor no es un rito religioso que practicamos los cristianos, no, es una ordenanza directa de Jesús para proclamar públicamente su muerte vicaria, su muerte sustituta, su muerte por nosotros en la cruz. Y dice aquí la Biblia en el versículo número 26, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis, la muerte del Señor anunciáis. Cada vez que tomamos ese pan,
Cada vez que bebemos de ese jugo de uva, la muerte del Señor anunciamos. Anunciamos que Cristo fue molido a latigazos por nosotros. Anunciamos que su sangre preciosa fue derramada para limpiarnos de todo pecado. Anunciamos que hay salvación, que hay vida eterna, hermanos. La cruz, podemos mirar hacia el pasado, pero la cena del Señor nos hace recordar el futuro, porque un día estaremos con Él comiendo y bebiendo ese pan. El sacrificio de Cristo garantiza que Él regresará por nosotros. ¿Qué debemos hacer mientras que Cristo viene? Debemos seguir anunciando su muerte, su resurrección. Debemos seguir manteniendo el faro encendido, hermanos. Necesitamos tener ese faro encendido, que la gente siga sabiendo, escuchando que en Cristo hay salvación. Necesitamos seguir predicando que Cristo salva, hermanos. Mire 1 Corintios 15, versículo 3. 1 Corintios 15, 3. Pero primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Vean el Evangelio, la muerte del Señor, el Cristo resucitado. Eso es lo que debemos hacer hasta que Él venga, hasta que Él venga. Mire lo que dice Apocalipsis 22:20. Vaya rápido en sus Biblias, vamos a buscar, como les dije, muchos textos. Apocalipsis 22, versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Si ven, Señor Jesús. Cristo está a punto de regresar y tenemos que predicar que en Cristo hay salvación, proclamar la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo hasta que Él venga. Eso es lo que debemos hacer. No podemos parar, no podemos callar. En el libro de los Hechos encontramos un testimonio tremendo. Cuando fueron los discípulos, fueron exhortados, fueron reclamados los sacerdotes: cállense, les hemos dicho que no prediquen en ese nombre. Y ellos dijeron: es que no podemos no podemos callar, no podemos dejar de hablar lo que Él ha hecho por nosotros. No lo podemos hacer, y de la misma manera no lo podemos dejar de hacer. Tenemos que seguir iluminando con el Evangelio las oscuras tinieblas del mundo. Si la iglesia no predica a Cristo, ¿quién lo va a hacer, hermanos? La gente está perdida. La gente está creyendo en la Pachamama. La gente está creyendo en la naturaleza. La gente está adorando lo que no es Dios. La gente está creyendo en el humanismo. La gente está creyendo en la tolerancia, en que nos toleremos y no sé qué tanta basura hay. La gente no tiene esperanza. Cada vez se hunde más. Necesitan que usted y yo proclamemos el Evangelio hasta que Él venga. No solo es lo que debemos proclamar. Nunca dejemos de predicar un Cristo crucificado, un Cristo resucitado, un Cristo que vendrá por nosotros hasta que Él venga, hasta que Él venga. Pastor, ¿cuándo vamos a dejar de ganar almas? Hasta que Él venga, hasta que Él venga. Hasta entonces debemos seguir apoyando misiones. Hasta que Él venga, debemos seguir enviando misioneros. Hasta que Él venga, hermanos. No solo eso, miren, en segundo lugar, vamos a Lucas 19. Lucas 19, este sermón, este mensaje, hermanos, es de estos mensajes temáticos, ¿verdad? La mayoría me centro en un pasaje y ahí le exponemos un mensaje expositivo, pero de vez en cuando está bien tener también este tipo de mensajes. Lucas 19, versículo 13, mire lo que dice, 11. Lucas 19, 11, búsquelo, dice la Biblia: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver.
Y llamando a 10 de sus siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que, vuelto él después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales les había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por cuanto por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. En esta parábola, el Señor, el dueño, había confiado sus dones, había confiado su dinero sobre unos siervos, y él se fue a una provincia lejos, pero regresa. Un día regresa, y cuando regresa, entonces, dice el versículo 13, y llamando a 10 siervos suyos, les dio las minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. ¿Qué deberían hacer? ¿Qué deberían hacer? Negociar entre tanto que yo vengo, hasta que Él venga. ¿Sabe qué deberíamos hacer de acuerdo a esta parábola? Usar nuestros talentos hasta que Él venga. Aquí el Señor les dice: negociad entre tanto que yo vengo, entre tanto que regreso. Y igualmente el Señor Jesucristo se fue a la diestra del Padre, pero está a punto de regresar y nos dio dones, talentos, habilidades para poder negociar, para poder hacer, para poder producir, para poder servirle. Y espera que al regreso tengamos fruto para Él, hermanos. No espera que escondamos lo que nos dio, sino que lo pongamos a trabajar para su gloria. Para su gloria. Entre tanto que Él viene, tenemos que trabajar, tenemos que poner nuestros dones en funcionamiento. Tú que sabes hablar, que sabes enseñar, que sabes cantar, que sabes administrar, tú que tienes recursos económicos, bueno, Dios te los ha dado. Entre tanto que Él venga, úsalos para su gloria. Mire que dice Primera de Pedro 4:10. Primera de Pedro 4:10, dice la Biblia ahí, Primera de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, búsquenlo, Primera de Pedro 4:10, dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Les recuerdo que somos administradores, que somos mayordomos, que se nos dio dones, talentos, habilidades, capacidades, recursos, y que no somos dueños de nada, que Él es el dueño de todo, y nosotros como administradores debemos ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios hasta que Él venga. Pregúntese si usted está usando sus talentos para Cristo o los está usando para sus propios beneficios, para sus propios intereses.
Nadie debería usar sus dones y talentos solamente para sus propios beneficios. Debemos usarlos para la gracia, la gloria de Dios, para la obra de Dios. Un día Él va a venir, negociar, entre tanto que vengo. Hasta que Él venga, deberíamos servirle con nuestros dones, con nuestros talentos, con nuestros recursos. Sírvale al Señor, hermano. No sea un espectador solamente. Mire cómo dice Colosenses 3. Colosenses 3, dice la Biblia en el versículo 23. Colosenses 3:23. Dice ahí: y todo lo que hagáis, Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. La segunda cosa que debemos hacer hasta que Él venga es usar nuestros dones, usar nuestros talentos hasta que Él venga. En tercer lugar, mire el pasaje donde tuvimos la lectura, Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 12. Primera a Timoteo 6:12. Dice la Biblia, Primera de Timoteo 6:12. He peleado la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, así habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. La tercera cosa que dice la Biblia que debemos hacer es lo que Pablo le dijo a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. Guarda este mandamiento sin mácula, guárdalo hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Hasta que Él venga, pues, pelea la buena batalla de la fe. La tercera cosa que debemos hacer hasta que Él venga es seguir en la batalla de la fe. La vida cristiana es una batalla constante contra el pecado. Es una batalla constante contra la carne, contra el mundo, contra Satanás. No peleamos para obtener la salvación, ya somos salvos, pero peleamos porque pertenecemos a Cristo y debemos vivir en victoria para agradarle a Él. Es una batalla, hermanos. ¿Usted cree que la carne quiere levantarse el domingo en la mañana para venir a la iglesia? No, no quiere la carne. La carne quiere irse a echar un desayuno, levantarse tarde hasta las 11, 12 del mediodía y comer algo por ahí en el mercado. No quiere venir a la iglesia. ¿Usted cree que la carne por sí sola quiere venir al culto de la tarde? No quieren venir, pero tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Por eso Pablo pudo decir al final de su vida: he peleado la buena batalla de la fe. He acabado la carrera. Y hermanos, hasta que Él venga o nosotros vayamos a su presencia, debemos seguir peleando la buena batalla de la fe. Él nos ha dado una armadura con la cual pelear esta batalla de la fe. No podemos abandonar nuestra lucha espiritual. Tenemos que seguir como buenos soldados. Tú pues, dice la Biblia, ¿verdad? Vamos a la Biblia. Segunda de Timoteo 4. Segunda de Timoteo 4. Dice la Biblia ahí el apóstol Pablo en el versículo 7. He peleado la buena batalla de la fe. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Mire cómo Cristo, hermanos, está esperando que nosotros peleemos para entregarnos esa corona. Mire cómo dice segunda de Timoteo capítulo 2 ahora.
Segunda de Timoteo capítulo número 2, versículo 3. Segunda de Timoteo 2, 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Debemos de pelear la buena batalla de la fe como soldados de Cristo, puestos la armadura en nosotros hasta que Él venga. No podemos renunciar. No podemos renunciar, no podemos ser desertores en el ejército celestial. Tenemos que seguir peleando contra el mundo, contra Satanás, contra el pecado, contra la carne. Tenemos que seguir peleando. No se detenga, no se deje vencer. Tenemos que seguir hasta que Él venga, hasta que Él venga. No abandones la lucha, no abandones la guerra espiritual. Dios te fortalecerá para que permanezcas firme. Hermanos, esta semana usted va a tener una lucha. Una gran batalla le espera contra el mundo completo, contra la familia, contra los compañeros de trabajo, contra los compañeros, compañeras, contra los jefes. Va a una gran batalla. Usted tiene que permanecer firme. Van a atacar su fe, van a probar su fe, van a querer que usted niegue su fe, le van a hacer dudar. Usted tiene que luchar con el poder de Cristo. Amén, hermanos. No solo eso, mire, vamos a la Biblia. Dice la Biblia, ¿verdad?, que debemos, en primer lugar, proclamar su muerte hasta que Él venga, usar nuestros dones y talentos hasta que Él venga, pelear la buena batalla de la fe hasta que Él venga. Mire ahora cómo dice Segunda de Tesalonicenses 1:7. Segunda de Tesalonicenses 1:7. Dice la Biblia: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con sus ángeles de poder. ¿De qué está hablando aquí? Mire el versículo 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois, ¿qué, hermanos? Atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Sabe qué está diciendo el apóstol Pablo? Soporten la tribulación, soporten la prueba hasta que Él venga. Hasta que Él venga seremos consolados. Mire lo que dice la Biblia en el versículo número 4. Por tanto, versículo 4, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. La iglesia de Tesalónica estaba pasando por momentos muy complicados. Había un levantamiento en contra de los cristianos. Estaban sufriendo tribulación, estaban sufriendo persecución y la estaban soportando. Y dice la Biblia en el versículo 7 que leímos que somos atribulados y un día recibiremos reposo hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Déjeme decirle que la Biblia nunca nos ha prometido una vida cristiana sin sufrimientos. ¿Sabe que nuestra generación somos los más cómodos de todas las generaciones de cristianos? Porque en tiempos pasados los cristianos eran perseguidos, asesinados, castigados, mutilados. Cristianos, hermanos, eran privados de la libertad por años, torturados por ser cristianos. Y seguían y persistían y persistían. Tenían que esconderse en cuevas, esconderse en subterráneos, esconderse en las selvas, en diferentes lugares donde las autoridades no los asesinaran. Y ellos seguían y persistían y persistían.
Lo mismo sucedió en tiempos bíblicos. Cuando Nerón, cuando se levantaron persecuciones contra los cristianos. ¿Y qué decir cuando el apóstol Pablo mismo persiguió a los hermanos? Los arrastraba a la cárcel por ser cristianos. Mire, la mayor persecución que nosotros tenemos es levantarnos de la cama el domingo en la mañana. Tener que despertarme para alistarme a la iglesia. ¿Cuánta tribulación pasamos? El tener que sacrificar 1 o 2 horas de mi descanso para congregarme en la iglesia del Señor Jesucristo. ¡Oh! ¡Cuánta tribulación! ¡Cuánta angustia pasamos! ¡Ay! Hace frío en la iglesia. Estoy en la gran tribulación. La iglesia hasta compró una chimenea para que no le dé frío, imagínense. Lo que está diciendo aquí el apóstol a la iglesia de Tesalónica: sigan en su tribulación, soporten, no renuncien, no se quejen, sigan, Él los va a consolar hasta que Él venga. Si somos atribulados, hasta que Él venga. La Biblia, como dije, nunca prometió una vida sin sufrimiento, pero sí promete que el sufrimiento tendrá un fin. Cuando Cristo aparezca por segunda vez, nos dará el descanso a todos los creyentes de las injusticias, de todas las tribulaciones y angustias que podamos sufrir por causa de Cristo. Aún hoy, en algunos países musulmanes se sigue persiguiendo a los cristianos. En Nigeria, asesinatos de cristianos, atribulados, angustiados. No hace mucho, el año pasado, en México, en una de las comunidades allá de la Huasteca Potosina, en una parte como tipo montaña, parecido aquí a la sierra, las comunidades, hermanos, expulsaron a todos los creyentes bautistas de su comunidad. Les quitaron casas, terrenos, botaron a sus hijos de las escuelas, les quitaron el agua, la electricidad y por último los sacaron del pueblo. No estamos hablando de 5, 10, 15, 20 personas. Eran más de 100 personas, niños de brazos, niños pequeños que no tenían a dónde ir, hermanos. Y los llevaron a una cancha multiusos techada y ahí estaban los hermanos viviendo con pequeñas sábanas, durmiendo en el suelo, los niños sin tener comida, sin tener casa, sin tener nada, pertenencias. Todo lo perdieron por causa de su fe. Las iglesias empezaron a reunir apoyo, empezaron a reunir ofrendas, compraron otros terrenos, empezaron a construir una nueva colonia, una nueva sector donde ellos pudieran tener. Pero mire cuántas tribulaciones. A los hermanos los golpearon, los humillaron, los despojaron por causa de la fe. Usted y yo estamos en la gloria, hermanos. No tenemos ni una persecución. Nada, alguien te ve feo por tu fe, nada más, es lo máximo. Y los hermanos que estaban aquí atribulados, Pablo les anima: hermanos, las pruebas son temporales, la gloria que viene es eterna. Sigan adelante, soporten las pruebas, las tribulaciones, hasta que Él venga. Mire cómo dice Apocalipsis 21:4. Apocalipsis 21:4. Dice la Biblia ahí: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Un día se va a terminar la angustia. No podemos renunciar aunque haya tribulación. Soportamos la tribulación hasta que Él venga. Por eso dice la Biblia aquí: cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, un día se va a terminar. No solamente, hermanos, debemos proclamar su muerte, su evangelio hasta que Él venga. Debemos de dar nuestros talentos hasta que Él venga. Pelear la buena batalla de la fe hasta que Él venga. Soportar la tribulación hasta que Él venga.
Pero mire cómo dice Santiago capítulo 5 y versículo 8. Santiago capítulo 5 y versículo 8. Dice la Biblia. Santiago 5, 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. La quinta cosa que quiero que veamos en esta hora es lo que dice aquí. Ser pacientes, pero no solo eso, sino afirmad vuestros corazones. La paciencia cristiana nace de confiar en las promesas de Dios. Así como el agricultor va y echa la semilla y sabe que nacerá, sabe que producirá en el tiempo indicado. De la misma manera, nosotros sabemos que en el cumplimiento del tiempo Dios nos dará las promesas. Dios ejecutará su plan en nuestra vida. No debemos desesperarnos porque el Señor tarda en llegar. No podemos ser insensatos como aquellos que dicen que las cosas han permanecido así desde su origen. Estos ignoran voluntariamente que el Señor, dice la Biblia, está pronto a venir, hermanos. Por eso dice Pedro, pero déjenme les digo por qué. ¿Por qué no ha venido? Porque es paciente. Es paciente, no queriendo que ninguno perezca, dice la Biblia. Y de la misma manera que Él es paciente, debemos nosotros también no desesperarnos. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. El Señor viene, espera al Señor. Dios viene pronto. Espera en Dios, no te desanimes. Las promesas que Él ha hecho las va a cumplir. No te desesperes. Y algunos hermanos se desesperan. Pastor, estoy viniendo a la iglesia, estoy dando mi diezmo, estoy trabajando para Dios, pero no consigo trabajo. O no consigo aquella cosa. Pastor, no me ha ido bien. Pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero tenemos que ser pacientes y seguir persistiendo hasta que veamos la promesa de Dios hecha. Dios te va a bendecir, Dios va a obrar, pero sé paciente. Mira lo que dice en Romanos 12:12. Romanos 12:12. Hasta que Él venga, debemos ser pacientes y confiar en sus promesas. Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. No debemos desesperarnos, debemos ser constantes, no impacientarnos. Él lo dijo y lo va a cumplir, hermanos, lo va a cumplir. Mira Isaías 40:31, por favor. Isaías 40:31, dice la Biblia. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, dice la palabra de Dios. Los que esperan, tenemos que ser pacientes hasta la venida del Señor Jesucristo, hermanos. Mire la sexta cosa. Volvamos a 2 de Timoteo 4. 2 de Timoteo 4, versículo 8. 2 de Timoteo 4, versículo 8. Dice la Biblia: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí. Y termina diciendo el versículo: sino también a todos los que aman su ¿qué? Su venida. La sexta cosa que debemos hacer, debemos esperar la corona de justicia hasta que Él venga. Pablo no esperaba reconocimiento humano. Pablo no esperaba los aplausos humanos. Pablo esperaba la recompensa
del Señor. La corona de justicia será entregada a todos los que aman la venida del Señor. Eso quiere decir que debemos vivir esperando el regreso de Cristo, viviendo una vida correcta, santa. Cristo viene. Mire cómo dice Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Primera de Juan capítulo 3 y el versículo 2. Primera de Juan, casi hasta el final de la Biblia, capítulo 3, versículo 2. Dice aquí: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Pero luego el versículo 3 dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace, hermanos? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Dice aquí el apóstol Juan: hermanos, vamos a ser como Cristo. Se va a manifestar Cristo y le veremos tal como Él es. Pero si nosotros tenemos esa esperanza de que le veremos, de que Él viene por segunda vez, todos los que tenemos esta esperanza debemos purificarnos a nosotros mismos, así como Él es puro. Entonces, la sexta cosa que debemos hacer es esperar la corona de justicia hasta que Él venga, viviendo, pensando en la eternidad, más que en las recompensas terrenales, más que en las riquezas y aplausos que podamos recibir. Un día Cristo viene y Él va a reconocer todo lo que hicimos para Él. A lo mejor, hermanos, nadie nos ve hacer algo. Nadie nos ve recoger una basura en la iglesia. Nadie nos ve recogiendo sillas, limpiando. Nadie nos ve dándole un billetito de $5 al necesitado, al pobre, al angustiado. Nadie nos ve ayudar a los demás, pero a alguien sí le está viendo. Alguien lleva la cuenta de todas las veces que usted fue generoso, generosa. Dios lleva la cuenta de todo lo que hemos hecho para Él, de todo lo que hemos dado para Él, de todo lo que hemos servido, lo que nos ha costado vivir para Dios, las noches de desvelo que hemos tenido que hacer para orar por mi esposo, por mi esposa, por mis hijos, lo que tengamos que hacer. Él lo ve, Él lo conoce y un día nos va a dar la recompensa, hermanos, porque nuestra ciudadanía no está en los cielos, en la tierra, está en los cielos, de donde también esperamos, dice la Biblia, al Salvador, al Señor Jesucristo. Este mundo no es nuestra ciudad, hermanos, no es nuestro destino final. Estamos de paso. Nuestra verdadera ciudad está en los cielos y ahí se nos va a dar todo aquello que hemos dado para Dios, todo lo que hemos sacrificado para Dios, viviendo esperando la corona de justicia. Yo no espero los aplausos, decía Pablo. Yo no espero las recompensas humanas. Yo sé tener y no tener. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo que yo espero es ganar la corona de justicia cuando Él venga. Eso es lo que quiero. Por eso voy a vivir para Él. Voy a vivir una vida santa, pura, purificándome, porque cuando Él venga, yo espero recibir esa corona de justicia, hermanos. La séptima cosa, miren lo que dice Primera de Pedro 5:7. Primera de Pedro capítulo 5, versículo número 7. Dice la Biblia: echando toda vuestra ansiedad, 5:4, Primera de Pedro 5:4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. La séptima cosa es esperar una corona de gloria. Aunque aquí, hermanos, anima especialmente a los siervos de Dios, a los pastores, en el contexto inmediato, en el principio el principio de poder alcanzar la fidelidad aplica a todos los creyentes. Cristo recompensará el servicio realizado por amor a Él al final de los tiempos. Nada de lo que hacemos, como dije, es inútil. Todo es
para la gloria de Dios. Mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15 y versículo 58. Primera de Corintios 15, 58. Dice la Biblia ahí: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Estoy en 1 de Corintios 15, 58. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esa corona de gloria se da por la fidelidad en el servicio. Debemos servir al Señor con fidelidad, aunque otros no lo vean. Él sí lo ve, Él sí lo recompensará. La corona de justicia y la corona de gloria tenemos que quererla, anhelarla hasta que Él venga. Eso es lo que verdaderamente deberíamos buscar. La aprobación de Dios y no la aprobación de los hombres. Porque, hermanos, la aprobación de la tierra es temporal. Los títulos universitarios son temporales. ¿De qué sirve tanto conocimiento de esos hombres? Les pesa tanto la cabeza que se van de lado, hermanos, pero están condenados. No hay nada. Al final de cuentas, un día estaremos delante de Dios y va a haber un cristiano sabiondo y rico que nunca hizo nada para Dios. Y va a estar por acá el hermano Jesús, el hermano John, la hermana Mari. Y vamos a dar cuenta a Dios en el tribunal de Cristo. ¿Qué hicimos para Dios? Y lo que hayamos hecho para Dios, dice la Biblia, que será probado por el fuego. Y si nosotros sobreedificamos heno, hojarasca, madera que se va a quemar, se va a desvanecer. Pero si sobre el fundamento que es Cristo nosotros edificamos materiales preciosos, la obra va a permanecer. Un día todo lo que hagamos va a ser probado y vamos a ver que lo que hicimos para Dios era lo realmente importante. Cuando lleguemos allá nos vamos a dar una arrepentida. ¿Por qué no fui más fiel para Dios? ¿Por qué no gané más almas? ¿Por qué no renunciaba a mi vida de pecado? ¿Por qué no traje más coronas para ponerlas a los pies de mi Salvador? ¿Por qué no lo hice? Nos vamos a arrepentir tarde que temprano, hermanos. Mire la última cosa. Vaya a Primera de Tesalonicenses. No solamente debemos proclamar su muerte y su resurrección hasta que Él venga, usar nuestros talentos hasta que Él venga, pelear la buena batalla de la fe hasta que Él venga, soportar la tribulación hasta que Él venga, ser pacientes hasta que Él venga, esperar la corona de justicia hasta que Él venga, esperar la corona de gloria hasta que Él venga. Primera de Tesalonicenses 4. Mire la octava y última cosa. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La séptima cosa que debemos hacer hasta que Él venga es esperarle todos los días hasta que suceda. Esperar reunirnos con los que ya están en la presencia de Dios, pero esperarle todos los días hasta que Él venga.
Hermanos, la muerte no destruye nuestra esperanza. Esta semana tuvimos la pérdida de nuestra hermana Vero. Pero hermanos, Cristo la va a resucitar. Ella ya está en la presencia de Dios. Un día nos vamos a reunir, toda la iglesia, de todas las iglesias locales, de todos los tiempos y de todas las ciudades y países. Nos reuniremos con Él por la eternidad. Por eso es que Pablo dice: aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Cristo viene, y hasta que Él venga, mi esperanza está puesta en el cielo. Él viene por mí. Puede ser hoy, puede ser mañana. Todos los días es posible que Cristo venga. Nadie sabe el día ni la hora en el que el Señor vendrá. El Padre lo puso en su sola potestad. El creyente no enfrenta la muerte con desesperación, sino con la esperanza gloriosa de la resurrección y de la reunión de todos los creyentes un día para siempre en el cielo. Pero entre tanto que Él venga, yo debo esperarlo todos los días, todos los días, todos los días. Pablo resume esta gran verdad diciendo, otra vez en Timoteo, vaya por favor. Primera de Timoteo 6, versículo 14. Primera de Timoteo 6, 14. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Que guardes el mandamiento. ¿Hasta cuándo? Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Mientras Cristo viene, proclamemos el Evangelio. Mientras Cristo viene, sirvamos con fidelidad. Mientras Cristo viene, peleemos la buena batalla de la fe. Mientras Cristo viene, debemos perseverar en las pruebas y dificultades que enfrentemos. Mientras Cristo viene, debemos ser pacientes. Mientras Cristo viene, vivamos esperando la recompensa por una vida justa. Mientras Cristo viene, sirvamos con gozo. Mientras Cristo viene, esperémosle con ansia todos los días. Que cada decisión, cada servicio, cada día de nuestra vida pueda resumirse en esta expresión: fiel hasta que Cristo venga. Fiel hasta la muerte. Fiel hasta la muerte. Que no seamos como ese anciano que descuidó su gran responsabilidad: alumbrar en la oscuridad toda la noche hasta que la mañana llegue. Cristo viene. Mucho tenemos que hacer hasta que Él venga. Vamos a orar, hermanos. Cierren sus ojos, inclinen su rostro. Padre bendito, gracias, Señor, por esta enseñanza de tu palabra. Creemos que tú vienes pronto, Señor, que las profecías se han cumplido y que los tiempos están listos. La trompeta